Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora creo que sí que estoy en directo. Esta es la segunda vez que lo intento. Resolviendo dudas suscriptores. A ver quién se va conectando. Tengo algunas preguntas que he dejado durante la tarde para que me hicierais y vamos a ir a ello. Voy a entrar desde otro lado para ir viendo vuestros comentarios y ahora responderé también las dudas que podéis tener, aparte de las que ya me habéis escrito. Tal como vais entrando, vais dejando vuestro like, vuestro apoyo, vuestro todo. A ver si... Vale. A ver si me sale. Se van conectando gente, pero a ver si veo aquí en la pantalla para poder contestaros porque no me está saliendo y no sé por qué. Muy buenas, veo una persona conectada. A ver si puedo entrar y salgo, porque es que no entiendo por qué no me sale el chat. Hacía mucho que no hacía directos y se nota, ¿verdad? Ahora empezamos. Ahora os respondo porque no estoy viendo el chat, ¿vale? Estoy entrando desde el ordenador. A ver si... Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchos me habéis preguntado, ¿cómo puedo hacer un comunitario? Vale, ahora sí que creo que estoy empezando a entrar. Vale, ahora sí que creo que estoy dentro. Ir dejando like, la gente va entrando. Ahora os contesto también a las preguntas que me habéis dejado durante la tarde, que he dejado ahí para ir contestándolas. He dejado ahí para... Lo tengo casi listo, ¿eh? Estoy casi listo ya para empezar. Es que esto es una mierda, ¿verdad? No sé si empezar con las preguntas que me hacéis aquí en directo o, o empezar con las preguntas que tengo aquí. A ver, estoy casi, casi. Muy buenas a todos, todos los que se vais conectando. Estoy en ello, me queda nada. Un segundo, un minuto y empiezo. Me lo quiero dejar todo preparado porque si no luego es un lío. Muy buenas a todos. Veo que se va conectando bastante gente. Buenas a todos. $30 segundos. Vale, empiezo, ya estoy. Ya lo tengo listo. A ver, voy a entrar al chat. Si alguien me ha dejado algo. A ver, Joan Lamarca, Varanos Doraneus, Mareuque. ¿Qué opinas posible compra? A ver, es un varano. A ver, más o menos así de cabeza. Es que eso, son muchas especies.
que mide 1,30 m, 1,40 m más o menos, ¿no? Nueva Guinea creo que es. Si eres de aquí de España, pues bueno, por los kilos no sé si llegará a coger 2 kilos, no creo, pero bueno, con 2 metros y pico, con la cola, no lo sé. Es un varano, no sé en cuánto está ahora mismo, pero aproximadamente que puede estar en 800, 900 euros, por debajo de 1000 puede estar ese varano. Es un varano que bueno, a mí mira, hay una pregunta que me han dejado que he visto, que me preguntan que cuál sería mi reptil que tendría eh, que no he tenido nunca, y yo siempre digo que a mí me encantan los varanos, y por ejemplo, para mí sería un pilvarensis, me encantaría, y los precios por ahí rondan, más o menos aproximadamente, y yo me gusta más el pilvarensis, pero bueno, no quiero decir que no me guste este, ¿eh? No conozco mucho la especie en sí, no sé su carácter, no sé bien cómo es. Sé lo que te he dicho, así por encima, a grosso modo, porque como os digo, sabérmelo todo es difícil. Es un varano muy bonito, le dicen varano de cola azul o algo así, algo de azul, si recuerdo así vagamente. Es un varano que tiene una coloración muy bonita. Está bien, pero como te digo, no lo sé, no te puedo especificar directamente si que la opinión mía, al no haberlo tenido nunca, sería aleatoria o por decir, ¿vale? Yo el único varano que he tenido ha sido Prasinus y, y es el que sí que puedo opinar sobre el Prasinus. Albert González, buenas familia, muy buenas Albert, gracias por pasarte. Nada, ir dejándome preguntas y también voy a ir resolviendo preguntas que me habéis dejado, ¿vale? A ver, preguntas. Este, los geckos leopardos, ese vídeo tuvo repercusión cuando dije lo de los geckos leopardos que se podían mantener en comunitarios y todo eso. Yo sabía dónde me metía diciendo esas cosas. Eh, Verdaderamente, ya sabéis que hay un vídeo explicativo de 16 minutos, más de 16 minutos, meteros en él, ahí os puedo explicar más. Pero bueno, aquí me preguntan, Draco21 me pone un terrario de 90-45 x 40, ¿para cuántos geckos leopardos caberían? Me ponía, ¿cuántos se podrían meter? Pues todo depende, porque claro, desde mi punto de vista, yo me imagino un terrario muy bien hecho, con muchos escondites, súper currado, y entonces ahí podríamos meter, pues al final los individuos van a decirte los ejemplares que puedes tener dentro de ese terrario. Pero es como te digo, claro, luego después de lo que yo pienso, a lo que hace la gente o a los montajes que hay una barbaridad, ¿vale? Si tenéis un terrario muy bien hecho, ¿vale? Con muchos escondites, muchos espacios donde ellos puedan estar, cuevas, todo eso, pues 90-45 x 40, por decir un número, pero luego los individuos, los geckos leopardos que hay adentro, van a marcarte la cantidad, porque va a haber, si veis que por ejemplo, un comunitario de hembras, veréis que los animales, si se llevan, siempre va a haber alguna trifulca, siempre, ¿vale? Cuando hay animales en un mismo espacio, por tema de territorialidad, por lo que sea. Pero yendo a la pregunta, el grano 90-45-40, pon 3, empieza con 3 hembras y ve a ver cómo va la cosa. Pero sobre todo, no pongáis un terrario con una cueva como si fuera uno para un individuo, una cueva aquí seca, una con húmeda y ya está, ¿vale? Eso no puede ser. Un comunitario tiene que ser muy bien hecho, con muchos escondites, con mucha roca donde se puedan esconder, sustrato, todo eso, pero bien hecho, ¿vale? Porque luego, si no, pasa lo que pasa. Y desde aquí sigo diciendo, no digo que hagáis cosas de comunitarios ni intraespecíficos ni cosas así si no sabéis lo que estáis haciendo, ¿vale? No porque yo haga un vídeo o cualquier otra persona que haga un vídeo, digamos que se puede tener un comunitario, como yo he tenido, por ejemplo, de pagonas o no sé qué, y luego hay muchísimas mordidas, muchísima gente que dice que le han atacado, que por qué, porque al final lo has estudiado bien el comportamiento de cada individuo individualmente, los has metido porque has visto un vídeo como el mío o como el de otro canal,
y ha pasado lo que ha pasado. O sea que con eso tener cuidado. Mira, esta es la que decía del tema del varano. De todas maneras, estudiaré el tema del varano ese bien, ¿vale? Me lo estudiaré bien, incluso puedo hacer alguna ficha, ¿vale? Estudiándomelo bien, hablando con gente que a lo mejor lo haya mantenido y hablamos del varano que me has dicho. ¿Qué reptil te gustaría tener que no hayas tenido nunca? Pues mira, el varano, el que he dicho, un pilvarensis, me encantaría tener un pilvarensis. La estética que tiene, un tamaño no muy grande, de comportamiento, digamos, desértico, que me gustan a mí. El Acanthurus es como, al final nos cansamos, ¿no? Digamos, me encantan también, el Retaki, el que sea, pero por ejemplo el Acanthurus no me llama tanto la atención. El Acanthurus lo veo más, como más rechoncho, ¿vale? Que me encanta, que es uno de mis reptiles favoritos, pero por ejemplo el pilvarensis, es uno de los reptiles que me gustaría tener o haber tenido en su momento. Pues sí, el pilvarensis, aunque ya sabéis que ahora estoy metido mucho con el tema de acuariofilia, que me encanta y estoy disfrutando muchísimo. Hoy he subido un vídeo, que lo sepáis, he subido un vídeo, hoy hay vídeo y directo. Dejadme preguntas, seguid diciéndome preguntas porque ya sabéis que estoy intentando contestar así. Quiero hacer de vez en cuando directos y responderos a preguntas, las que yo sepa, porque no me las sé todas. Me pregunta SML, una especie para empezar en el hobby, preferiblemente lagarto, saludos. Pues una especie, ya lo hemos hablado muchas veces, pues siempre las típicas, siempre decimos las típicas, pero es que es verdad que para empezar se podría empezar con cualquier cosa dentro de unos límites y que no sea peligroso, que no sea venenoso, que no pueda hacernos daño o hacer daño a alguien de la familia, incluso a nosotros mismos, a una mascota, ¿vale? Todo eso sería cosas a tener en cuenta. Pero sí que es verdad, pues para empezar siempre decimos lo mismo, pues un gecko crestado, que es un animal de un mantenimiento facilísimo, si te gustan tropicales, que come papilla, incluso te puedes saltar hasta el insecto si quieres, porque las papillas que vienen preparadas tienen toda la nutrición necesaria, pues ese sería una gran opción. Un gecko leopardo, todo el mundo ha tenido el gecko leopardo, pues también, una pogona, ya lo hemos hablado, son animales más grandes, también. Cualquiera de estos reptiles podrías tener persumas, ya pues es como, parece que pegues un salto más alto, pero no, también es súper fácil de mantener, un animal también tropical. Y luego si dices preferiblemente lagarto, luego hay serpientes, como yo que sé, puede ser la Eryx colibrinus, que es la boa de la arena, o puede ser la gutata, la serpiente del maíz. Pues mira, ahí tienes un abanico pequeño pero conciso donde puedes elegir y tener pues eso, una especie fácil para mantener si es para empezar en el hobby. Sergio, el mejor sustrato para pogona, gecko, uromastic, gracias. Pues cocinas 3, hostia, siempre deja su mensaje, su máquina, desde aquí cocina, echar un vistazo a su página o a lo que tiene, que la verdad que no tiene mucho contenido, pero está bien. Lo que sube. Pues el sustrato para pogonas, mira, últimamente hice un vídeo de Uromastis, de un criador que usaba el mismo sustrato que yo usaba cuando tenía tanta cantidad de pogonas. La tierra que se usa, ahora se me olvida cómo es el nombre, la tierra que se usa para los pájaros, que es de anís, que son conchas trituradas de anís, que encima huele bien, pues ese hay tonalidades, hay unas tonalidades que son demasiado blancas, otras son un poco más arenosas, más como si fuera el desierto, para naturalizar más el entorno de zonas desérticas. Pues por ejemplo, ese sustrato a mí me ha funcionado súper bien, ¿vale? Ese tipo de sustrato, tanto para pogonas, geckos, uromastics. Luego, otro tipo hay sustratos arcillosos que se endurecen, esos son ideales. Ese ya sí que no, ese es muy bueno, que he dicho primero es muy bueno, muy económico. Pensar que una bolsa de 5 kilos vale poquísimo dinero. Cogen los restos que dejen los animales de sus heces, encima huele bien, no es perjudicial, los pájaros se lo comen, hacer tema de digestión y cosas así. O sea que es perfecto. Y luego que os digo, el tema de arenas arcillosas, arenas que queden duras, apelmazadas, son lo mejor. Porque aparte, cuando coman no lo van a ingerir y que queda estéticamente perfecto en un montaje
de, pues de estos así desérticos. Luego, cosas, la arena arcillosa, por ejemplo, hay muchas y a lo mejor algunas que son caras, siempre cuando son comerciales, que tienen un nombre comercial, van a ser más caras por el nombre y por la comercializadora que lo lleva, pero luego, por ejemplo, hay arenas como la de miga, que se compran de arena de obra, que lo he dicho muchas veces, que soy repetitivo, pero son preguntas que siempre me hacéis, que se mojan y una vez que se... Hay gente que las mezcla con otro tipo de turba y una vez se secan, digamos que se endurecen y quedan como los caminos. Siempre digo lo mismo, pero el camino cuando vas caminando por una zona de bosque, que camino duro, que queda, que como que te resbala, con ese tipo de sustrato es idóneo, ¿vale? Todo lo que sea arcilloso es bueno, ¿vale? Y ahora, estas son las preguntas que me habéis dejado. Si queréis ahora ir haciéndome preguntas vosotros, y yo me pongo por aquí. Ah, vale, pues habéis dejado más preguntas, no las había visto, ¿eh? A ver, ostras, es que a ver si me las sé todas, es que es muy complicado sabérmelas, ¿eh? Que yo no tengo tienda ni nada, ¿eh? A ver, eh, mm, mm, mm. Hola Sergio, en la alimentación, la Heterodon nasicus, eh, ¿vale? Sé cuál es, la nariz de cerdo. Podemos coger la regla de una presa de entre un 10 y un 15% del peso del animal y que nunca supere el 1,5 veces el grosor de la parte más ancha de la serpiente. Sí, puedes hacer el 10%. Al final el 10% o el 15% es por tener, lo hacemos sobre todo gente que a lo mejor, digamos, está empezando y que quiere tener un control del animal y de la alimentación de esa serpiente, ¿vale? Porque es que, claro, yo muchas veces lo doy por hecho que la gente lo sabe todo, o sea, que lo sabe todo. Pues cuando te compras un animal, pues que lees muchísimo sobre ellas y yo pienso que todo el mundo pues sabe eso, ¿no? Y lo veo como algo normal. Y por eso siempre digo o el 10 o el 15%, tengo un vídeo hecho, pero más que nada para haceros una guía de cómo alimentar bien a una serpiente. No hace mucho me encontré a una persona, que no voy a decir nombres, con una serpiente, tampoco voy a decir la especie porque si no vas a saber quién es y vas a saber de qué hablo y yo no me mola ese rollo, pero en un año no le había crecido nada. O sea, yo le había dado unos consejos y los consejos había quedado, es como si a un bebé, a un niño pequeño, le das potito y pasa un año y el niño ya tiene que estar comiendo pues carne y tiene que estar comiendo proteína, tienes que estar comiendo como, casi como una persona normal, adulta, y le sigue dando potitos. Pues ¿qué pasó? Que la serpiente se le ha quedado pues como la había visto al principio. Porque se había quedado, se pensaba que se le tenía que dar pinkies durante toda su vida, a una serpiente que tiene que crecer, ¿vale? Por eso a mí me gusta decir el tema, de la alimentación. Mucha gente te dice, el 15% es muchísimo, claro, un 15% de una serpiente que pesa, yo qué sé, 80 kilos, no sé qué, vale. No estamos hablando de unas especies, por ejemplo, pues de una Pterodon nasicus, de una gutata. A mí me parece bien, el grosor siempre que no sea más gordo que el diámetro, también se hace con el tema de los ojos, se mira eso, pero lo que quería decir que al final todo eso, llegará un momento que no le echarás cuenta y te saldrá de ti mismo de echarle la presa que tú veas que ya se come. Incluso puedes dar dos presas pequeñas, si ves que la presa es demasiado grande. A mí me gusta casi dar dos presas pequeñas, en serpientes pequeñas estoy hablando, en babies o juveniles, le doy dos y que coman el tanto por ciento que necesitan comer, que no darle a lo mejor una presa demasiado grande que le cuesta mucho tragarla, hacer la digestión. Se la das en dos veces, hay animales que son muy voraces y se lo comen súper bien. ¿Y qué más me decías? Vale, pues creo que se queda resuelto, ¿vale? Era Oscar Quero. Eso queda ahí. Si hay alguna pregunta más, alguna vez vas a hacer que no voy a saber, ¿eh? Pero bueno. ¿Cuántas hembras de gecko leopardo recomienda un terrario de 110-50 por 40? Gracias. Gori 978. Hace un momento acabamos, te la respondo, ¿vale? Más o menos, pero hace un momento al principio del vídeo, cuando acabes lo pones y luego aparte tengo un vídeo hablando sobre ello, ¿vale? 16 minutos hablando sobre el tema. Pues en un 110
es bastante grande. Lo que he dicho, lo hago muy rápido, pero echa para atrás y lo miras y así, para no repetir, porque si no va a ser lo mismo. Sobre todo, un espacio. El espacio tiene que estar muy bien hecho. O sea, a lo que me refiero, muchísimos escondites, muchísimas cuevas, muchísima roca donde esconderse. Y empieza con cuatro hembras, por ejemplo, puedes empezar un espacio así. Se podrían meter más, ¿vale? Pero con 4 hembras estaría bien. Empieza a ver y mira el carácter de cada una. Mira la jerarquía y si ves que hay mucha pelea, la que meta mucha caña, si tú ves que va a hacer daño y que va a pasar algo, pues lo saca. Pensar que estos animales en Pakistán, donde ellos viven, en zonas de Oriente Medio, ¿vale? Viven en grupos, en colonias gigantescas, ¿vale? Son animales que están acostumbrados a vivir pues en comunidad. Una de las marcas más notables es que casi siempre hacen sus necesidades en una parte del terrario, si os fijáis. Pues eso es porque, digamos, en su genética, en sus genes, pese que llevan muchísimos años con nosotros y criados en cautividad, es un animal que vive en comunidad y hace eso para mantener las galerías donde viven limpias. Siempre lo hacen todas sus necesidades en un sitio y entonces tienen lo que es el espacio donde ellos conviven, siempre lo tienen limpio. Y una de las cosas que harán es que dormirán seguramente todas juntas en una cueva. En la cueva que ellas necesiten, donde ellas crean que es conveniente, por la noche se meterán todas a dormir ahí juntas. Y por eso es un animal para mantener en grupo. Pero ya lo he dicho todo eso, os vais para atrás, te respondo, ya te he respondido y ahí queda, ¿vale? Vico, buenas tío, Vico, eres un máquina, ¿eh? La verdad que eres otro de los que está siempre ahí. Y joder, que se agradece que haya gente que dedique a dejar su mensaje cada vez que subo un vídeo. Vico, cocinas, hay mucha gente, ahora mismo no están aquí metidos, SML, todos esos, siempre que dejo algo me dejan un mensaje, tú no sabes cómo se agradece, un mensaje siempre de apoyo o dejando sus experiencias. O sea que Vico grande, Vico Madrid, un grande y muchas gracias, la verdad. Hola Sergio, me gustaría empezar con serpientes, pero quería saber si hay alguna que no coma ratones. Sí que hay algunas que no comen ratones. Tengo un vídeo hecho, echadle un vistazo. Hay una serpiente que se alimenta de insectos, de grillos, es interesante. Hay algunas serpientes también que comen pescado, esas ya no te las recomiendo tanto, es un poquito más difícil de mantener. Yo estaba a punto de comprar alguna vez alguna, las he tenido en la mano. No sé cómo, ahora el nombre científico no lo sé, pero o sea, es la tropa de elefante. Es una serpiente que es como muy flácida, que vive pues en pequeños lagunas, en ríos. El Fran de la Jungla en un episodio la sacó, que se hizo muy famosa. Pues bueno, esa la he visto en alguna expo y estaba a punto de comprarla. Pero el problema que tienen es que se alimentan de peces, tienes que tener peces, guppies o lo que sea, o comprar carpas en ese momento. Presa, no me hace mucha gracia el tema de meterle peces para alimentar y es bastante rollazo. Pero esta que yo te digo, que la tengo en el canal, echad un vistazo, esa sí que se alimenta pues de insectos, de grillos, no sé, de bláctica, de lo que sea, de todo lo que sea insectos, y está muy interesante. Y es una serpiente bueno, que es bastante interesante. Si no, luego os dejaré un enlace del vídeo ese. ¿Piensas que la cucaracha dubia es muy grande para lo que con leopardo? Pues las cucarachas dubia tienen un crecimiento. Yo, por ejemplo, la cucaracha dubia la he hecho a una mantis, imagínate, y se la he hecho a un clamidosaurio. O sea, tengo que mirar el tamaño, igual que el ratón o una rata. Todo tiene un crecimiento. No puedes echar una dubia gigante o una cucaracha de Madagascar, que ya normalmente no se echa, no se cabaranos o así, porque el exoesqueleto es súper gordo, súper duro. Pues lo suyo es coger pues el tamaño que necesiten el que leopardo y no hay ningún problema, siempre que el tamaño sea acorde con el animal que le está dando de comer, ¿vale? Bori, nada, gracias a ti. No sé, he visto muchos mensajes hoy en privados de Instagram, sobre todo, no es que sea ningún borde ni nada, sino que es que estoy colapsado de preguntas y por eso hago este momento para vosotros. Intentaré ir haciéndolo para responderos. No es que no os quiera contestar en Instagram, es que ya lo dejé claro en un mensaje que es imposible estar haciendo vídeos. Hoy he subido un vídeo, ayer subí un short,
Estoy haciendo un directo a las, ¿qué hora es? Las 9:10 de la noche, que ahí medio así pararé, porque tengo que dormir los niños, que los tengo viendo con mi mujer la tele hasta que vaya yo, imaginaos, pero todo por que la comunidad siga adelante. Por eso quiero el apoyo, que dejéis ahí, ya sabéis que he hecho los miembros de comunidad, sé que no se va a suscribir nadie a los miembros de comunidad, porque no se va a suscribir, pero yo qué sé. Pero está interesante, sería interesante poder hacer todo esto con miembros y hacer grupos, porque tal como está la cosa, sería interesante. Seguimos. Gracias, tío. Nada, gracias a ti, siempre a vosotros por entrar en el directo y hacerme preguntas, seguir haciéndome preguntas. De momento he sabido todas, pero es difícil, ¿eh? Me viene genial esa alimentación con mi pogona. Este era... Ah, vale. Que me preguntaba lo de las severas serpientes que eran insectívoras. Me dice que le viene genial con la imitación con la de su pogona. Pues sí. Míralo en el canal. No me acuerdo ahora el nombre científico de la serpiente, no me acuerdo. Es de color verde, es muy bonita. Echarle un vistazo y sí, podrías mantenerla a base de insectos. ¿Es difícil criar la archeta doméstica en casa? No. Yo tengo un vídeo. La archeta doméstica es el grillo, ¿vale? No es difícil, es fácil. Es más fácil la Blactica dubia. La Blactica dubia llevo por lo menos con una cepa, digamos una cepa, ¿no? He ido sumando porque depende los individuos que tengo, pues comen mucho y me baja muy rápido. Pero las mismas de verdad llevaré por lo menos 2 años. Sin gastar ya dinero. Antes me he gastado muchísimo dinero en alimentación, ahora ya nada. O sea, me lo crío yo todo y punto. O sea, la Blactica dubia es la mejor para criar, para alimentación, para todo. Es para mí el top. Y luego el tenebrio, también súper fácil de criar, no se tiene que dar tantas veces, pero aporta la proteína, tiene mucha quitina, ya lo hemos hablado muchas veces, pero también se cría súper fácil y va bien. O sea, un extra va perfecto. Y la archeta, échale un vistazo a mis vídeos de insectos, creo que lo tengo hecho en guías. Míratelo y ahí te enseño cómo incubar los huevos, cómo se alimentan, cómo se monta una caja de cría, ¿vale? Todo eso lo pongo ahí. Y cómo lo eclosiono, cómo la tienes que alimentar desde pequeña, para que no se te mueran, el tema de humedades, todo eso está en el canal. Yo es que ya no sé qué más pone en el canal, porque ya no sé dónde sacar el tema, la verdad. Sergio, un poco difícil. Resumen sobre el tema de genética de la serpiente. Me dio el tema con gen dominante y eso. Eso, a ver, eso es complicado de explicarlo así rápidamente. Yo si quieres un día hago un vídeo, tengo alguno de pogonas, ¿vale? Que ahí, pues el tema de los genes lo explico un poquito, pero el tema de los genes recesivos, pues el tema visual, no visual, todo eso es un poco complicado de explicarlo así resumidamente, pero si queréis un día me curro un vídeo de genética, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Para de serpientes a qué te refieres? ¿A serpientes de pitón bola, supongo? Que es lo que más genética hay, o en general. O sea, ¿quieres de alguna especie en concreto? Aunque valga para todo, la genética va a valer para cualquier cosa, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, a mí me encantaba las Regius y cuando empecé me empapé muchísimo de genética de Regius, lo que era un gen recesivo, lo que era un gen dominante, lo que era un alelo, lo que era, ¿vale? Todo eso me encantaba y estaba todo el día leyendo eso y qué combinaciones hacía, si metía una Spider, ya sé que tiene Google, tienen como una especie de Parkinson, ¿vale? Pues la que no podía hacer, siempre quería buscar en ese tiempo, quería la Bumblebee, que traducido sería abejorro, yo creo que es, Bumblebee, sí, la serpiente abejorro, que son unos colores, una pasada, en ese momento, hace muchos años, que era el cruce de una Spider con una pastel, pero qué pasa que tenían, al tener el gen Spider, pues tenían el Goober, que es como una especie de... Es un problema neurológico que tienen las serpientes,
y no coordinan. Hay en geckos y en todo. Eso también es importante. Cuando compréis animales, se ven los genes que tienen, que hay genes que tocan a nivel neuronal a los animales y luego tenéis problemas de alimentación, no porque no quiera comer, sino porque tiene un problema neurológico y no sabe cazar, ¿vale? ¿Alguna tienda de exóticos de confianza en Madrid? Sí, sí, o sea que me hacen publicidad aquí gratuitamente, que a mí nadie me paga, que nadie se acuerda de mí, ¿eh? Ninguna tienda, alguna marca sí que se pone de acuerdo conmigo y me han hecho alguna, por ejemplo Exoterra, por decir algo, o alguna tienda también se ha puesto, pero en Madrid hay una tienda, Jartico, que la verdad que son muy buenos, hay más, pero Jartico, por ejemplo, es un referente y ahí tienen calidad, calidad suprema. En este caso heterodón, pero de bola hay muchísimo, pero bueno, en general vale para todas. Sí, sí, la genética al final vale para todo. Sí que es verdad que luego las fases son completamente diferentes, pero lo que es la genética es pura y dura, es para todos los animales iguales. Pero claro, luego los nombres comerciales, digamos, que le ponemos, yo por ejemplo de gecko leopardo, hay no sé cuántos de fases de gecko leopardo y yo me pierdo ya ahí porque no estoy muy metido en el tema. Donde yo más controlaba antes, y ahora ya no estoy tan puesto, porque como ya quitaron la Python Region España y yo las que tenía tampoco las tengo, hacía muchísimos años, pues eran en Python Regius y la verdad que me encantaba. Y el tema de genética era una de las cosas que más me gustaba. Pero sí que es verdad que es difícil de entender muchas veces. Eh, y luego con el tema de Pogonas, ahí me metí también con genética tocando bastantes genéticas diferentes y buscando pues una selección dentro de esas genéticas, sabiendo un poco si era recesivo o no era recesivo. Me faltaron hacer pruebas con Wiblis, cosas que decían, Wiblis es una genética de las pogonas, que es un animal sin patrón, digamos, tirando a blanco, pero que pueden tener coloración, que es la diferencia con una cero y una Wiblis. Y entonces decían, no sé si lo sabéis algunos si la habéis criado, pero Wiblis por Wiblis se juntaban, decían que no salían, ¿vale? Lo que sí que es verdad, ya tocando esto, por decir algo, como no tengo más preguntas, yo me voy alargando hasta que de esto, pero la Wiblis lo que sí que es verdad que decían que si mezclaba Wiblis con Wiblis no salían, pero yo por ejemplo hice un Head Wiblis por Wiblis y me salió un 20% por ejemplo de Wiblis, pero sí que es verdad que salían animales, los que salían bien salían perfectos, animales fuertes, perfectos, pero salían muchos con malformaciones. O sea que es una genética muy bonita, pero a la vez es débil. Creo que esas pogonas, ¿de dónde son? En Sudáfrica, yo creo que fue de Sudáfrica, un criador sudafricano de dos pogonas que eran hermanas, salió ese cruce y entonces, ¿qué pasa? Que ya la consanguinidad viene desde el principio de los principios y ya sabes, cuando se juntan sangre de las mismas pues familia, digamos hermanos con hermanas y sigues criando, y cuando salen de esa fase así, empezó ya desde ahí y todo lo que se ha ido criando ha sido a partir de ese cruce de dos hermanos y salió la Wiblis. O sea que es una fase muy bonita, pero tiene un poquito de complicación y son un poco débiles, sobre todo una vez que ya han crecido no hay problema, pero cuando son pequeñas, cuando tú crías y eres criador, te das cuenta de que salen muchos animales con malformaciones, sobre todo a nivel craneal hay muchísimos. Las hembras de gecko pueden poner huevos sin macho, como los camaleones que ponen huevos aunque no sean copulados. Sí, o sea, muchas hembras se quedan, pueden poner huevos, pero no son fértiles. A no ser que hay especies que sí que son capaces, partenogénesis se llama, de poner pues huevos, aún no teniendo un macho, y ser fértiles, ¿vale? La partenogénesis es, digamos, un clon de la madre hecho en sus hijos. Explicado rápidamente y fácilmente es eso, un clon de la madre hecho en sus hijos. Y sí, el gecko leopardo puede poner a un huevo sin tener macho, sí, sí. Puede ovular y sacar un huevo, pero yo creo que casi todos los animales al final
que ponen huevos pueden ponerlos aunque no tengan un macho. Y lo único malo que muchas veces, sobre todo en camaleones, hay muchísima retención en camaleones de huevos, hay que tener cuidado. Vale, seguimos. ¿Alguna pregunta más? Pero si no tienen esa en su genética no son capaces, o sea, partenogénesis, si no tienen esa variante, que hay muchos, pero no solo hay ahora a ver, es que de cabeza son muchas cosas, ¿eh? Y ahora estoy metido con la acuariofilia y estoy un poco desconectado de terrariofilia, aunque sigo leyendo mucho. Pero la partenogénesis no solo está en lagartos, se da en muchos, en mamíferos, en insectos sobre todo, en muchas familias de animales hay el tema de partenogénesis, que son capaces, sin haber una cópula, de tener descendencia, ¿vale? ¿Y alguna edad mínima para juntar hembras de gecko leopardo? Es que gecko leopardo yo he tenido, pero no he criado. Pero, por ejemplo, ostras, una edad mínima. Pues yo, por ejemplo, a mí me gusta, si tengo que juntar, a no ser que sean animales que ya por su morfología sea imposible porque no están hechas sexualmente, hasta a lo mejor que tienen 8 años o 6 años, animales grandes, por ejemplo, varanos grandes, pero por ejemplo, un gecko leopardo, pues seguramente un criador antes del año ya está criándola. Yo me esperaría para criar seguramente, no lo sé, a que sea un criador por aquí, pero seguramente del año y medio a 2 años, cuando el animal ya esté bien formado. Yo esperaría un año y pico que el animal ya esté bien formado y es cuando tiene que criar, ¿vale? Yo dejaría eso, un año y pico. ¿Cómo funcionan las vitaminas y calcio de gecko leopardo? Pues aquí me estoy haciendo preguntas de animales que yo he tenido pero hace tiempo y muchas cosas tengo que tirar ahí de lo que he leído también. La vitamina y el calcio y todo eso, hay mucha gente que le deja el calcio puesto en una especie de comedero pequeñito y el calcio son capaces de ir y con la lengua chuparlo y comérselo, ¿vale? Otros tipos de animales no lo hacen. Lo mejor es dárselo en la alimentación. Animales pequeños, digamos baby, pues darle un par de veces o un día sí un día no, durante toda la semana. Y por ejemplo animales que están, pues por ejemplo, si tú estás haciendo una hembra para que tenga huevos, para hacerla criar, va a necesitar mucho calcio. Si no le damos el calcio suficiente y las vitaminas suficientes, pues la va a absorber de su cuerpo y se va a quedar súper débil. ¿Qué tenemos que hacer? Proporcionar un aporte extra de multivitamínicos y de calcio. Pues eso, sobre todo en hembras que vas a hacer criar, ahí tienes que darle, pues igual, casi cada día, un día sí, un día no. Tanto es bueno como es malo el sobre también echarle demasiado calcio y demasiados multivitamínicos puede ser también contraproducente para la salud del animal. Pero aquí ya nos metemos, yo siempre dejo la ventana abierta porque yo sé que ahí está, que luego hay gente que le echa muchísimo y tiene problemas también pues eso, por el exceso de calcio, ¿vale? Tipo, ¿cada cuánto? Pues eso, pues si es un gecko, puedes darle un día sí, un día no, 3 veces a la semana sería bien. Mira, una pauta, 3 veces a la semana, un animal adulto, 2 veces a la semana, y animales babies que están, que han nacido, pues echarles casi a diario para la formación, que tenga una buena formación del esqueleto interior del animal y que tenga pues todas las vitaminas y calcio que necesita ese animal. Sergio, ¿qué vas a hacer con la ley animal? Voy a tirarla a la basura. La ley animal la voy a echar a la basura. La verdad que lo de la ley animal, yo he hecho un vídeo para la gente que está, pues que es de mi comunidad, que está en privado, que ahí explico yo todo. Por eso tenéis que poneros ahí en privado. La verdad que me ayudáis, porque todo sale
si lo poco que entre, pues va a ser para mejorar esto de aquí, comprar por ejemplo un acuario, como estamos haciendo en Amazónico y todo eso. Pero yo sobre la ley animal, hasta el día de hoy, sabemos lo que hay, ¿vale? Sabemos lo que hay. Lo malo va a ser cuando hagan, pues, el listado positivo. Ahí sí que es cuando pueden jodernos bastante a los que tenemos animales. Hasta el día de hoy, si tú no tienes un animal que pese más de 2 kilos, no pasa nada. Si no tienes animales venenosos, si no tienes, ¿vale? Una serie de cosas que explico en ese vídeo. Si tú no tienes esos animales, hasta el día de hoy no te va a pasar nada. Lo que sí que no haría, comprar, pues de aquí a que llegue a la ley, que sabemos que va a entrar ya, que entra en nada, en días, en semana, va a entrar la ley. Lo que no iría es comprarme un tegú, ¿vale? Aunque estén súper bien de precio, porque sé que ese animal va a estar prohibido y vas a tener que ir autodenunciarte a la organización donde tengas que ir y decir que tienes un animal de más de 2 kilos y seguramente que puedan quitártelo. Si vienen y dicen que tus instalaciones son buenas o porque ellos crean que no que tienes que tenerlo, pues te lo van a quitar. Pero de ahí a otra cosa, pues de momento, hasta que no salga el listado positivo, que puede tardar entre un año a lo mejor, o casi 2 años, o a lo mejor menos, 8 meses, ahí entonces sí que las cosas van a cambiar y ahí es donde ahí puede haber problemas. ¿Cada cuánto le doy de comer a los becos adultos? Pues sí, es que es lo que os digo, es que es complicado. Un gecko adulto, un gecko leopardo se ve si está bien alimentado en la reserva de la cola que esté gordita, que esté fuerte. Y no quiero decir que sobrealimentéis los animales y tengáis animales obesos, porque eso acarrea más consecuencias. Es mejor tener un animal un poco más atlético que en un obeso, ¿vale? Lo que tienes que hacer es, si tiene una apariencia bien, que tú sabes que es tuyo, que lo estás alimentando siempre, que lo tienes bien, yo supongo que lo has comprado hace poco y quieres saber un poco sobre él, porque si no, seguramente esta pregunta no me la harías. Pero lo que tienes que hacer es coger y, y eso, mirar que la cola esté gruesa, que esté bien, pues darle de comer un animal adulto, pues a lo mejor, yo que sé, 3 veces a la semana, un día sí, un día no, un día sí, 2 no, ¿vale? Pero que coma bien, que en el momento que coma bien. Eso tiene suficiente, no tienes que sobrealimentar y darle por la mañana, por la tarde, por la noche, no hace falta. Que esté bien, que lo veas, que tenga movimiento, que esté gordo, sobre todo la cola. Los animales se ven en la cola y en la parte trasera de las 2 patas de atrás. Si tienen las caderas muy marcadas, ahí hay un problemilla, seguro. Eduardo Fernández, gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Si tenéis alguna preguntilla más, me lo vais dejando. Vais dejando likes. Luego me gustaría que me dejáis mensajes al final, pero no aquí, en el final de lo que os ha parecido el directo, ¿vale? Para que la gente lo vea, porque lo que queda aquí grabado, todo lo que hemos hablado, aquí no se va a quedar luego escrito abajo. Pues dejad un mensaje como lo que queráis. Con que pongáis un dedillo, queréis que no, esto luego va tirando. Hola, Sergio, estoy haciendo un terrario de 120-50 por 100 de altura para geckos crestados. ¿Qué iluminación me aconsejas? Armando Pérez. Pues un buen bicharrazo, ¿eh? Para geckos crestados. Supongo, bueno, no voy a meter aquí, pero supongo que vas a meter comunitario de hembras, supongo. Vas a tener algo así montado grande. Yo aquí a iluminación, pues una visual, porque si vas a tener plantas, pues una visual para las plantas y para el animal, para que tenga el periodo de noche-día. Y luego yo te recomiendo para geckos crestados ponerle uva, sí o sí, de Arcadia, ¿vale? Si puede ser. Lo que pasa es que son caros, pero bueno, si es lo que decimos. Si tienes para whisky, tienes para hielo, ¿no? Pues es igual. Ahí no hay que escatimar en gastos. El tubo Arcadia te va a ir súper bien, tanto para las plantas y como para el animal. Y el uva, ponlo sí o sí. Aunque te diga mucha gente, no hace falta ponerle uvas, yo lo tengo metido en un tupper y no se va a morir. Pero no va a ser ni la misma coloración, ni va a tener la misma energía, ni va a tener las ganas de apareamiento, no sé, todo lo que tú quieras, lo vas a encender con eso.
Tengo una guía exclusiva de geckos. Creo que tengo hasta 3 guías, incluso un directo hablando con un creador de geckos, ¿vale? Echale un vistazo ahí que te lo explico perfecto y te digo todo al dedillo, explicado hasta cómo se hacen las capillas, todo lo que necesitas saber, medidas de terrario, iluminación, todo. Echale un vistazo, de verdad, porque sería repetirme otra vez. Vale. Es que ahora estaba pensando que me estaba escribiendo a otra persona. Para geckos y plantas, Armando. Para geckos y plantas. Pues plantas hay muchísimas. Me gustaría hacer un vídeo sobre ellos. Hay muchas páginas donde puedes poner las plantas para geckos. Es que se puede usar, hay muchísimas plantas, desde enredaderas que aguantan muchísimo la humedad, incluso potos puedes ponerle, que son súper económicas y no hay ningún problema. Puedes poner bromelias, puedes poner que ya son más caras. Es que es un mundo el tema de las plantas, pero yo tengo algún montaje hecho también en el canal. No sé si hablo de plantas en ese vídeo, pero plantas no es una cosa que condicione mucho. O sea, plantas normales puedes poner, no habrá ningún problema, ¿vale? No tiene ningún problema. Que aguanten bien la humedad y ya está. ¿Qué número de uva para gecko leopardo? Pues el gecko leopardo, al ser mucha gente no le pone igual, pues dependiendo de la altura que le tengas, le puedes poner un 5.0, un 10.0. En teoría es un animal semidesértico, sería un 10.0. Pero también depende mucho de la altura que le tengas en el terrario, ¿vale? Porque si tienes un terrario demasiado bajo, puede ser hasta perjudicial. Me voy a ir despidiendo porque me tengo que ir, porque tengo que ir a dormir los niños y eso sí que es verdad que llevo ya 45 minutos, más de 45 minutos de directo. Sobre todo eso, si queréis haceros de la comunidad, sabéis, echamos ratos aquí hablando de lo que queráis y os explico, hablamos, nos mandamos fotos, me mandáis fotos, lo que vosotros queráis. Estaría aquí para lo que vosotros queráis decirme, incluso hacer, no sé, cualquier pregunta por privado, pues fotos, lo que os digo. Un placer haber estado con todos vosotros, toda la gente que se ha conectado, toda la gente que me ha hecho preguntas. La verdad que ha sido súper interesante. Yo también aprendo al final, porque así recuerdo todas las cosas. Y muchas cosas que me habéis dicho, dejármelas en los comentarios y así le echo un vistazo. Andrea Moreno, chao, chao. Hasta la próxima, Sergio Albert González. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y la verdad que es un placer tener una comunidad como la que tengo, que sois unos cracks. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.